Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver la segunda parte de tejidos, ¿sí? Que nos faltaba hablar sobre tejido muscular y tejido nervioso, y también mencionar las membranas. ¿Qué son las membranas? Son estructuras flexibles, blandas, que cubren distintas partes del cuerpo y que tienen varias funciones. Una de ellas es protectora. Algunas de esas membranas se comunican, o mejor dicho, revisten estructuras que se comunican directamente con el exterior y otras que no tienen contacto. Tenemos tres tipos distintos de membranas, ¿sí? Tenemos las membranas mucosas, tenemos las membranas serosas y tenemos la membrana cutánea, conocida como piel. La membrana mucosa, las membranas mucosas se llaman así porque producen una sustancia, moco, que es segregada por unas células que se llaman células caliciformes y que se encuentran generalmente rodeando cavidades que tienen contacto con el exterior. Dentro de este grupo de las membranas mucosas tenemos, por ejemplo, la cavidad bucal, tenemos la entrada de las vías respiratorias que tienen contacto con el exterior. Como ustedes sabrán, toda la cavidad bucal, por allí incorporamos todo tipo de sustancias, donde esta mucosidad, lubricada por esta mucosa, permite atemperar distintos tipos de sustancias, ¿sí? El efecto de estas sustancias sobre el epitelio de la boca, el cual sería un efecto destructivo si fuera así, por las temperaturas de los líquidos, de los sólidos que incorporamos. Y lo mismo con las vías respiratorias, ¿sí? Esa mucosidad permite la protección no solo de las sustancias, sino también de los componentes, partículas y gérmenes que ingresan por las fosas nasales. Dentro de la membrana mucosa hay que decir que hay una lámina propia, o sea, la mucosa está sostenida en una lámina propia, se llama así, que le brinda sostén y soporte. Después tenemos las membranas serosas. Dentro de este grupo de las membranas serosas recubren superficies que no tienen contacto con el exterior. Estas membranas serosas recubren órganos, ¿sí? Por ejemplo, los pulmones, el corazón. Acá tenemos sin la membrana, ¿sí? Tenemos que mencionar que dentro de las membranas serosas constan de dos tipos de hojas. Una hoja se llama hoja visceral, porque tiene contacto con los órganos, y la otra se llama hoja parietal porque toca la cavidad. Entonces, entre ambas hojas, hoja visceral y hoja parietal, hay un líquido que se llama, ese líquido seroso, tiene ese nombre, permite que el movimiento de los órganos y esa fricción sea lo más suave posible. Además de estas dos hojas, hoja parietal y hoja visceral, también hay que mencionar que cada uno de los órganos más importantes tiene un nombre, esa membrana serosa, que en el caso del pulmón es pleura, en el caso del corazón, ¿sí? Se llama pericardio, y en el caso de los órganos abdominales se llama peritoneo. Yo les dije que había tres tipos de membranas serosas, tres tipos de membranas: membrana mucosa, membrana serosa, y falta hablar del epitelio, la membrana cutánea, que es la piel, donde sabemos que hay dos partes. Una se llama epidermis y la que sigue se llama dermis, ¿sí? Donde yo les había hablado, ¿se acuerdan cuando hablamos de tejido epitelial? De todos los corpúsculos que se encuentran dentro de la dermis y que algunos captan el frío, otros captan el calor, otros son tienen sensaciones táctiles. Así que de esto solamente les voy a mencionar, después vamos a ver con más detalle las glándulas, pero ahora les quería hablar de las membranas, y me falta hablar de otra membrana que no entraría dentro del grupo de membranas, no tiene epitelio, pero tenemos que hablar de la membrana sinovial, que no tiene epitelio, por eso no entra en estos tres grupos que mencioné recién, que recubren las zonas de articulaciones, recubren los cartílagos, y que son fundamentales porque la membrana sinovial permite varias cosas. Nosotros sabemos que el tejido cartilaginoso, ¿se acuerdan que les dije cuando hablábamos de tejido conectivo? Les dije que el tejido cartilaginoso
no tiene irrigación, por lo tanto, al no tener irrigación, no está vascularizado, no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes. Bueno, el líquido sinovial cumple las funciones de nutrir el tejido cartilaginoso que está formando esa articulación. Este tejido cartilaginoso o este líquido sinovial está formado por unas células que se llaman sinoviocitos, que brindan esos nutrientes, que llevan el oxígeno y que eliminan los desechos de la articulación. Muy bien, después de hablar de las membranas, tenemos que seguir con dos tejidos que nos faltaban, que son el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido muscular está formado por unas células que se llaman miocitos. Los miocitos tienen una característica como las neuronas, vamos a verlos ahora cuando hablamos de tejido nervioso. Los miocitos tienen una capacidad de excitabilidad, se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que responden a los cambios del medio exterior o del medio interior del organismo y producen lo que se llaman potenciales de acción. Esos potenciales de acción viajan en forma prolongada y constante hacia los centros nerviosos, ¿sí? Lo mismo es con las neuronas. Son dos tipos de células que tenemos que son excitables, que son las células musculares, que se llaman miocitos, y las células nerviosas o neuronas. Bueno, hay tres tipos de tejido muscular. Está el tejido muscular esquelético, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso. El tejido muscular esquelético, cada uno de ellos se diferencia en la forma el tipo de célula que tiene, miocito, que es distinto, y la acción, que en algunos casos es voluntaria, en otros es involuntaria. En el caso del tejido muscular esquelético se llama así porque abraza los huesos y se une a los huesos a través de los tendones. En este caso, el tejido muscular esquelético, yo acá tengo unos cortes de fibras musculares y acá tienen el tejido muscular que se observa. En este caso tenemos el tejido muscular estriado, se llama así porque está formado por bandas. En este caso, por ejemplo, tenemos cortes acá de miocitos, se llama tejido muscular. En este caso sería esquelético porque está formado por bandas claras y oscuras, se llama estriado por eso. Como les dije, rodea los huesos, se une a los huesos a través de los tendones y tiene una acción voluntaria, ¿sí? Además de permitir el movimiento, mover a los huesos, además permite mantener la postura, brinda calor y protege a muchos órganos internos. El tejido muscular cardíaco tiene una característica muy importante, que es la siguiente. Primero está formado por, estoy buscando una lámina, el tejido muscular cardíaco, como les decía, está formado por un tipo de miocitos. No les dije, en el tejido muscular esquelético, como ustedes ya saben, los miocitos son células plurinucleadas, o sea, tienen muchos núcleos. Y esto lo destaco ahora porque cuando les hable de otro tipo de tejido liso van a ver que no son plurinucleadas, es la excepción a la regla. En el caso del tejido muscular cardíaco, les estaba diciendo, está formado por miocitos plurinucleados, igual que el tejido muscular esquelético, ¿sí? Que tiene una particularidad, les estaba diciendo, que el corazón, a diferencia de otros órganos, tiene automatismo cardíaco. ¿Qué significa? Es mioexcitable, es decir, se maneja solo, independientemente, tiene todo como un marcapasos biológico, un conjunto de células que trabajan de forma independiente al resto del cuerpo y al resto de los órganos, ¿sí? Un sistema eléctrico muy importante que lo vamos a ver cuando veamos sistema cardiovascular. Pero les quería mostrar acá en estos dibujos, entonces, cómo se observa en el corazón. Acá en el interior, las cavidades, aurículas, ventrículos, acá tienen el miocardio, ¿sí? Para que pudieran tener presente las partes y acordarse entonces que en el caso del tejido muscular cardíaco, que está formado por células llamadas miocitos plurinucleadas, son células que tienen capacidad contráctil independiente del resto. Y
tenemos el último tejido que les mencioné, que es el tejido muscular liso. Les había dicho que tiene una particularidad y es que los miocitos o las células que lo forman no son plurinucleadas, sino que son uninucleadas, tienen un solo núcleo. Vieron que siempre les hablo de excepciones a distintas reglas. Bueno, en este caso acuérdense que la única variedad de tejido muscular, de célula muscular que tiene un solo núcleo es el tejido muscular liso. Y este tejido muscular liso se llama así porque no tiene bandas estriadas, oscuras y blancas, sino que la célula muscular de este tejido liso tiene una característica que es alargada y que es un poco más gruesa en el centro, pero tiene un solo núcleo. ¿Dónde encontramos tejido muscular liso? Encontramos en las paredes internas, formando las paredes de los vasos sanguíneos. Lo encontramos también en muchos órganos digestivos, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el útero, en la vejiga, también en el iris del ojo. Tienen la característica de que, a pesar de que tienen un solo núcleo, estos miocitos se contraen en forma simultánea. Entonces esas contracciones son poderosas. Tan poderosas que imagínense que en el útero, por ejemplo, permiten las contracciones y la salida en un parto natural del bebé. Tan poderosas que en el intestino delgado y el intestino grueso permiten la progresión por ejemplo, de las heces en el intestino grueso a través de los movimientos peristálticos. Así que fíjense lo poderosas que son estas contracciones simultáneas de estas fibras musculares que forman el tejido muscular liso, como les decía. Y el tejido que me falta nombrar es el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por unas células que se llaman, dos tipos de células, se llaman neuronas y células de la neuroglía. Las neuronas, yo les había mostrado cuando hablamos de células, de la forma de las células, que cada célula tiene una forma de acuerdo a la función que cumple. Y les mostré un dibujo bastante simple. Ahora les quiero mostrar este esquema que tenemos acá, ¿sí? Donde se ve la neurona que tiene una parte que se llama cuerpo neuronal. En ese cuerpo neuronal salen unas prolongaciones que se llaman dendritas y una cola única que se llama axón, ¿sí? Así que podríamos decir que tiene dos partes básicas, que son el cuerpo neuronal y el axón. Del cuerpo neuronal salen otras prolongaciones que se llaman dendritas, ¿sí? Y esta forma tan particular, ¿sí?, es porque las neuronas tienen, al igual que las células musculares, la capacidad de captar cambios, como les dije antes, del medio exterior y del medio interior del cuerpo, los reciben, los perciben, los conducen y los transmiten a centros nerviosos para poder ejecutar la respuesta acorde al estímulo recibido. Acá tenemos otra imagen, fíjense qué maravilla. Acá se ven mezcladas las neuronas junto con las segundas células que les dije que formaban el tejido nervioso, que se llaman células de la neuroglía. Las neuronas tienen, acuérdense, como les dije con los miocitos, tienen la propiedad de excitabilidad, o sea, pueden recibir y responder a los estímulos del medio. Les hablé de las neuronas y no les hablé de las células de la neuroglía. Las células de la neuroglía son células que brindan soporte y alimentan a las neuronas, ¿sí? Acompañan a las neuronas. Están ambas formando parte del tejido nervioso. Y hay una diferencia muy importante para destacar. Las neuronas son células que han perdido, que nunca tuvieron en realidad, capacidad de división, de reproducción. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba en investigación esa posibilidad de poder multiplicar a las neuronas, cosa que hasta ahora no se puede, para poder reconstruir o regenerar tejidos nerviosos dañados por distintas patologías o por consumo de drogas, por ejemplo, pero hasta la fecha no se puede reproducir, ¿sí? Son las únicas células que no se dividen. Y otro dato importante es que estas células de la neuroglía, a diferencia de las neuronas, son mucho más numerosas que las neuronas y tienen capacidad de división. O sea, ellas se dividen por mitosis, las neuronas no.
Así que acuérdense, brindan soporte, nutren a las neuronas y además permiten, tienen capacidad de división, cosa que las neuronas no poseen. Con respecto a, para terminar así el tema de tejidos, es importante mencionarles todos los tejidos se pueden reparar cuando sus células se han dañado, cuando sus células se han envejecido o cuando hay alguna lesión. Se pueden reparar, se pueden regenerar, se pueden reconstituir, pero no todos lo hacen a la misma velocidad y de la misma manera. Hay tejidos que se regeneran muy fácil, como por ejemplo el tejido epitelial y el tejido conectivo. En algunas clases, por ejemplo, las variedades de tejido conectivo, ya sabemos que el tejido cartilaginoso tarda muchísimo, es muy lento en regenerarse porque no tiene irrigación sanguínea. Los músculos también tienen un poder de regeneración que es muy lento y en el caso del tejido cardíaco no se regenera. Y ya les dije que el tejido nervioso, las neuronas no se dividen, o sea, nacemos con un número específico de neuronas y morimos con el mismo número de neuronas envejecidas, pero no, si perdemos algunas de ellas por algún problema, mueren algún determinado número de neuronas, no se recuperan más. Sí podemos, a través de las células de la neuroglía, recuperar algún tipo de funciones, porque ellas sí se pueden dividir, pero las neuronas no. Obviamente, para que un tejido se recupere, tiene que haber células madres, que son aquellas que se van a ocupar de la recuperación y de la regeneración de tejidos. Hay procesos también que digamos, se ocupan del restablecimiento de los tejidos. Por ejemplo, en el caso del tejido óseo, y las células óseas no las nombré, como variedad de tejido conectivo, tiene una capacidad increíble de recuperación, pero obviamente depende de varios factores, depende de la alimentación y depende de la edad. Por ejemplo, el tejido óseo, a medida que va avanzando la persona en edad, comienza un proceso que se llama desmineralización, que significa que el tejido óseo va perdiendo las sales minerales, va perdiendo proteínas y se va tornando más frágil y más propenso a fracturas y a otro tipo de enfermedades. Es importante o es destacable decir que en el caso por ejemplo, de las mujeres, hay varios factores. Las mujeres, al tenemos huesos más pequeños y más frágiles, se descalcifica mucho más rápido. Pasando los 30 años, por ejemplo, vamos perdiendo aproximadamente un 8% de minerales, mientras que en el hombre recién a los 60 comienza a perder minerales y pierde un porcentaje de un 3% cada 10 años. En el caso de la mujer se da un 8% cada 10 años, a partir de los 30. ¿Sí? O sea que a partir de los 45 años las mujeres tenemos los huesos mucho más frágiles. Y como tiene que ver con un periodo hormonal, todavía la desmineralización se da mucho más rápido y bueno, a su vez posibilita el surgimiento de otras enfermedades que son degenerativas del tejido óseo, que lo vamos a volver a ver cuando veamos los huesos. El sistema esquelético es lo que nos seguiría como contenido, ¿sí? Bueno, esto, reitero siempre igual, es un acompañamiento a lo que ustedes tienen para realizar y para hacer. Les mando un beso y nos seguimos viendo.